¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mamotreto. Este es un videoblog de libros y el día de hoy vamos a hablar sobre los que ustedes me han recomendado a lo largo del canal. Muchísimas gracias por sus recomendaciones. La mayoría de ellos son de ciencia, de historia, biográficos, bueno, etc. Entonces decidí alternarlos con un libro de ficción, del cual también les voy a hablar un poquito. Y ya. Primero que todo, muchísimas gracias. Yo sé que cuando uno recomienda un libro es porque primero le pareció muy interesante, pero también tuve una conexión, le movió la venita del asombro, de la curiosidad, tal vez se sintió identificado con algunos personajes, el tema le parece muy relevante, etc. Entonces muchísimas gracias por sus recomendaciones y vamos a comenzar. El primer libro es el que nadie me recomendó, sin embargo es el que estaba por allí en la parte de la biblioteca de libros que no he leído y decidí pues tomarlo. El nombre es La casa en el confín de la tierra. Es un libro de terror cósmico. No sé si se ve bien. Es de William Hope Hodgson. Él es precursor del género del terror cósmico. Incluso estuvo antes que Lovecraft. Y para los que no sepan, el terror cósmico trata más que todo sobre criaturas semi-humanas, bestiales, algunos no tienen nada de humanos, criaturas mitológicas, etc. Criaturas que dan miedo, aberrantes, feas, etc. Entonces, este libro es de la editorial Calixta, de una colección que se llama Pigmentos Primigenios del Terror. Tiene varios títulos y bueno, es un libro aproximadamente de 180 y tantos, 190 páginas, pongámosle 200 páginas, donde nos comienza narrando dos amigos que deciden tomar unas vacaciones para alejarse de la ciudad. Van a un pueblo en Irlanda, pura naturaleza, etcétera, sin muy poquitos habitantes. Deciden acampar, cazar su propia comida, etcétera, y un día deciden explorar el sitio, bla bla bla, bajan por un río y encuentran unas ruinas de una casa. Allí se sienten como observados, hay un bosque cerca y sienten como voces, no, como rugidos, o sea, como que saben que son animales o bestias que los están observando, tal vez que los entienden, que los quieren cazar, algo así, sienten mucho miedo. Sin embargo, logran rescatar este manuscrito y se van. Entonces aquí empieza como la segunda historia, que es la central, sobre el manuscrito. Y allí tenemos otro protagonista que es un hombre un poco amargado, que le gusta estar solo, que es ese típico vecino que no quiere a los demás vecinos, etc. Entonces él vive en su casa, en esta casa, con su hermana y el perro Pepper. Ahora sí les voy a dar como una pequeña sinopsis, después de spoilearles un poco el inicio, pero esto la verdad es que no, o sea, no veo que haga mucho daño a quienes quieran leer este libro. En este manuscrito el señor nos empieza a contar que desde antes de comprar la casa sí le habían dicho que pasaban cosas raras, etcétera, por eso la logró comprar a un muy bajo precio, pero que él decía, no, esta gente se inventa las historias, bla, 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 etcétera. Pero luego sí empiezan a ocurrir ciertas cosas y todo comienza desde que él tuvo como un viaje astral sin moverse de su escritorio, cómo logró ver el fin o el inicio del mundo, etc. Vio distintas criaturas, no sé, como tal vez mitológicas, etc. Y allí uno de los protagonistas, que son unas criaturas llamadas los hombres cerdo, que son como mitad hombre, mitad cerdo. Pueden caminar en dos patas, bípedos, o en cuatro patas. Tienen cabeza de cerdo y la piel es blanca, pero blanca casi como de muerte. Entonces, desde ahí empieza ya como un tipo de aventura, persecución y terror de esta criatura con el humano, con nuestro protagonista. Entonces comienzan a pasar ciertas cosas en la casa, a las afueras, en ciertas partes de esa aldea. Entonces también me gusta como que nombran ciertos lugares
nos ambienta muy bien la casa, el bosque, el pozo, etcétera, y cómo van sucediendo las cosas. Hasta ahí les puedo decir, es un libro muy interesante y pues incluso a mí que casi no me llama mucho la atención el terror cósmico, me gustó el libro. Entonces, La casa en el confín del eterno. Ahora sí, vamos con el libro, el primer libro de los que ustedes me recomendaron, y estoy hablando de El infinito en un junco de Irene Vallejo. Este libro sí es un tris gordito, tiene como unas 400 páginas, 400 y un poquito. Es de la editorial Ciruela y su escritora Irene Vallejo es una filóloga. Sí, bueno, estudió filología clásica y obtuvo el doctorado europeo por las universidades de Zaragoza y Florencia. Bueno, este libro yo ya había escuchado sobre él, que era muy bueno, etcétera. De hecho, ganó varios premios en la categoría de ensayo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Desde el prólogo, este libro te engancha totalmente. Se sabe que la manera de escribir de la escritora es muy limpia, muy bien estructurada e incluso poética. Pero yo creo que poética en cuanto a esa fascinación que ella también siente por los libros. Entonces, ¿qué pasa cuando reúnes a alguien que ha estudiado, que sabe escribir, que se ha informado muy bien y que, bueno, va a hablarnos sobre, bueno, va a escribir sobre algo que a ella también le apasiona tanto como a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que este libro se podría recomendar a cualquier persona que le guste leer cualquier género. Muchísimas gracias por esta recomendación, la cual me la dio Ramón Herrero. Muchísimas gracias. Pues aquí nos narran la historia del libro en sí, pero de una manera muy completa, muy, es que no sé si decir poética, pero sí, o sea, te engancha toda esta forma como de narrarnos las historias, porque son varias historias, varios mitos también que están alrededor de este, y me parece mágica la forma en que ella nos va contando todo, muchísima información relevante, importante y que deberíamos todos conocer. Entonces, para los amantes de la lectura, este libro 100% recomendado. En serio que ustedes leen el prólogo y desde ahí ya saben que va a ser un gran libro. De razón es un bestseller. Bueno, vamos con la segunda recomendación, Talentos Ocultos. Y esta recomendación me la dio Carolina de mi torre de libros. Vamos a mostrar la portada. Y este libro es de Margot Lee Shetterly. Para quienes se hayan visto la película, para quienes no se hayan visto la película, este libro o la película nos habla sobre tres mujeres, sobre tres mujeres que participaron en la misión del Apolo 11 para llevar al hombre a la luna. Bueno, en este libro tenemos estos personajes, sin embargo le da más protagonismo a Dorothy, quien es ella. En la película pues no, pues sí es protagonista, pero no tanto, pero en este libro sí. También está Katherine Johnson, que es, bueno, como que el mismo nivel de protagonismo tanto en película como en libro. Y aquí tenemos a Mary Jackson. El libro es muy bueno. Es de esos libros que tú empiezas a leerlo y ya sabes que es pues que te engancha y que te narra las cosas de manera apasionada. Aquí también tenemos a una escritora que estuvo cerca, incluso Katherine Johnson fue una de las profesoras de ella, entonces vemos como esa cercanía y esa intención de exaltar la labor de todas estas mujeres que por muchos años estuvo como en las sombras. Entonces, más que todo, este libro nos habla sobre las mujeres de color, computistas, matemáticas, ingenieras que estuvieron detrás no solo de esa misión, sino desde antes, por ejemplo en la guerra, donde todas trabajan en la NACA, que era para la parte de aeronaves. Entonces, luego sí pasó a la NASA, que ya era para asuntos espaciales. Sin embargo, lo que me gusta de este libro es que nos da ese antes. En cambio, la película sí empiezan ya cuando están en la NASA, ya están en la parte de querer enviar el hombre a la luna, etc. Pero aquí nos narran desde antes, o sea, desde mucho más antes, cuando ellas eran niñas, en cómo fue su proceso académico, la parte familiar, la parte social,
que siento que es uno de los protagonistas de este libro, la segregación, cómo era todo este lío de racismo, de personas blancas, personas negras, que no podían estudiar juntas, que no podían ir a ciertas universidades, ciertos trabajos que eran solo para personas de color, etc. Como una chica podría aspirar, o sea, bueno, mujer, que también las tenían relegadas a ciertos trabajos, podía ella aspirar a estar en el top de los acontecimientos estadounidenses, en un país que los excluía. Entonces es un libro que tiene como protagonistas la crítica social, toda esta parte histórica, porque en serio nos explica muy bien todo lo que pasaba allí, la biografía de estas personas, de estas chicas, porque son varias y fueron muchísimas las mujeres que estuvieron detrás de todas estas misiones, como era también ese corre-corre en Langley, donde estaban todas estas sedes tanto para ingeniería, para el vuelo, de computación, de matemáticas, cómo eran eficientes todas las aventuras de cada una, como alcanzar poco a poco todas sus metas académicas, la parte familiar. Me gusta muchísimo que en ese entonces había mucha unión en las comunidades, bueno, en este caso en las comunidades negras, cómo se querían ayudar entre ellas. También, aunque ellas tenían como unas jornadas laborales extensas de 16 horas, también guardaban tiempo para su familia, guardaban tiempo para la comunidad, para, digamos, los Girl Scouts, que eran como los Boy Scouts, pero de niñas. Hacían eventos para poderles pagar la universidad, sacar algunas becas, poder ofrecer trabajo a otras mujeres, porque, digamos, si tú estudias matemáticas y eras mujer, lo máximo que podías aspirar era ser profesora de algún colegio. Entonces, como querían ir subiendo o abrirle paso a las que venían detrás para lograr todos estos objetivos. Me parece una historia muy entrañable, pero también de mucho esfuerzo y admiración a todas estas mujeres. Me gustan varias frases que nombran allí. De hecho, había una que creo que le decía el papá a Katherine Johnson sobre que nadie es mejor que tú no eres mejor que nadie y solo vale el esfuerzo y la dedicación que le metes a cada una de las cosas, cómo lucharon contra toda esta segregación, etc. Es un libro muy muy bueno. Incluso yo pensé que lo mejor del libro iba a ser el final, cuando se hace toda esta misión de llevar al hombre a la luna, etc., los cálculos, el estrés, los intentos fallidos, pero en sí lo que más me gustó fue tal vez la mitad, o no sé, el resto del libro, donde la lucha siempre estuvo desde el comienzo, desde querer ir a estudiar a un colegio. Desde ahí estuvo toda la lucha, la emoción y la perseverancia de estas mujeres. Entonces, muy recomendado este libro para quienes le hayan gustado la película o para quienes no la hayan visto. Muy, muy bueno. Seguimos con otra recomendación de Eduardo García, que, bueno, la de él fue Breves respuestas a grandes preguntas de Stephen Hawking, pero yo encontré esta otra que es El gran diseño. En sí, la recomendación de él era que le diera otra oportunidad a Stephen Hawking, y porque yo tenía breve historia al tiempo que pensé que iba a hablar, bueno, pensé que era otra cosa, pero era la biografía de él, y Agujeros Negros, que es un libro muy muy chiquito, que ya los mostré en otro video, en uno de los primeros videos del canal. Pero entonces ahora estoy agradecida de tener la biografía de Stephen Hawking aquí en mi biblioteca y poder leer otros libros del físico y escritor, porque él es un gran divulgador en distintos libros que ha sacado. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre El gran diseño. Este libro lo hizo junto con Leonard Lodineau, y aquí más que todo nos habla sobre la teoría del todo, es decir, esa teoría que siempre se ha buscado de que unifique o que nos explique las cuatro fuerzas: la gravitatoria, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Entonces aquí nos hacen como un recorrido de la historia sobre los distintos hallazgos. Vemos a Newton y sus leyes. Vemos a Einstein con también la relatividad general, la relatividad especial. Y pues como siempre, los libros de Stephen Hawking
Nos enseña muchas cosas, muchos trucos. Nos da algunos datos relevantes, tanto como para la academia, para el día común, para, no sé, participar en alguna charla, etc. Nos habla sobre el multiverso, que me pareció un tema muy interesante, como tratando de explicar los esfuerzos que han dado los distintos científicos, físicos, matemáticos, etc. También nombra la parte religiosa, porque aborda el interrogante de quién creó el universo, por qué se creó el universo, hace cuántos años, etc. Se habla sobre el Big Bang. Por ejemplo, me pareció muy interesante la parte final, donde nos habla de los multiversos, el multiverso, que nos dice que un multiverso es como esas burbujas cuando uno está hirviendo agua. Entonces algunos universos duran muy poco, pues se estallan, se explotan, y otros sí duran tanto como el nuestro para que albergar a la vida. Cómo somos tan suertudos de existir, nos explica por qué en la Tierra hay vida, desde una manera del espacio del universo, sobre, digamos, las órbitas planetarias, por qué la nuestra nos favorece a los humanos, como la posición también de la Tierra, las distintas leyes. La verdad es que es un libro muy interesante, me gustó mucho, es el que más me ha gustado de él. Sin embargo, la biografía ahora, haciendo retrospección, me parece muy buena, pero este libro en serio nos habla mucho de su trabajo y reúne varias teorías anteriores. También tenemos la teoría de cuerdas y la teoría M, y ya creo que pues aborda todos estos temas de una manera concisa, agradable, y también tiene una parte protagonizada más que todo por Feynman, con sus diagramas, etc. Creo que uno aprende mucho de este libro. Me pareció muy cortito, pensé que me iba a demorar más leyéndolo, pero es muy fácil de leerlo y muy interesante. Yo creo que uno como que está leyendo algo y dice, uy, esto es importante, esto me parece muy interesante de saberlo, y va anotando en la libretica. Siento que es un libro muy interesante. Muchas gracias por esta recomendación. Y finalmente tenemos Graveyard de Neil Gaiman, pero esta recomendación es de Iván Arellano. Y bueno, este libro ya no lo tengo aquí, pero como siempre, Gaiman me gusta mucho. Desde que se empieza este libro nos damos cuenta de varias cosas. La primera, que está escrito por Neil Gaiman, porque por sus personajes, por la manera en que pasan las cosas y el contexto. Entonces nos narra la historia de un niño del cual matan a toda su familia. Bueno, un niño no, es un bebé prácticamente, y él logra escapar gateando y llega a un cementerio. La llegada a ese cementerio le salva la vida, y desde allí nos empiezan a narrar todas estas aventuras de él mientras va creciendo, mientras va conociendo el mundo desde la lente de los fantasmas que lo están cuidando, cómo conoce distintas épocas, cómo piensan distintas personas de distintas épocas. Allí tenemos fantasmas de todas las épocas, unos graciosos, otros amargados, también hay niños. Incluso él tiene una amiga que pues la llevaron a la horca, creo que fue, o la ahogaron, no me acuerdo, porque la acusaron de bruja, pero prácticamente era una niña. También está allí enterrada. También ya hay una parte donde está como esas franjas o esa separación de infierno, tierra, cielo, más o menos. Entonces se habla de ciertas criaturas del infierno, criaturas que pueden atravesar las tres franjas, etc. Y también se puede notar que es un libro para niños. Este libro sí me pareció para niños porque es como un libro de aventuras, pero tiene su cosa rara de Gaiman por los personajes, como por esta parte del cementerio, de los fantasmas. Entonces es un libro muy interesante, pero sí es más para niños, es más para niños. Y la finalidad de nuestro protagonista es encontrar al asesino y la razón por la cual él pues mató o eliminó a toda su familia. Y tiene todo el estilo Gaiman. No recuerdo el número de páginas, pero entonces lo colocaré por ahí para que sepan más o menos de cuántas es. Lo recomiendo para los niños. Para los adultos no tanto, la verdad es que sí se siente mucho la parte infantil, pero me gustó mucho leerlo. Fue muy agradable. Muchísimas gracias por la recomendación. Y bueno, hasta aquí está
el video. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima ocasión.